Reflexiones matinales Llave de David les da la bienvenida. El tema de hoy se titula Esdras y la ley de Dios. El texto a meditar lo encontramos en Esdras 7:10 que dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Yahweh y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras era un hombre consagrado a Dios. La meta y la ambición de su vida eran conocer la voluntad del Eterno, cooperar con Él y enseñar a otros a hacer lo mismo. Así era el hombre a quien Dios había llamado para que realizara una obra especial. Donde quiera que actuase Esdras, revivía el estudio de las Santas Escrituras. Se designaban maestros para que instruyesen al pueblo. Se exaltaba y se honraba la ley de Dios. Se escudriñaban los libros de los profetas y los pasajes que predecían la llegada del Mesías infundían esperanza y consuelo a muchos corazones tristes y agobiados. Han transcurrido más de 2000 años desde que Esdras aplicó su corazón a la búsqueda de la ley de Yahweh y a su práctica. Pero el transcurso del tiempo no ha disminuido la influencia de su ejemplo piadoso. A través de los siglos, la historia de su vida de consagración inspiró a muchos la determinación de buscar y practicar esa misma ley. Los motivos de Esdras eran elevados y santos. En todo lo que hacía era impulsado por un profundo amor hacia las almas. La compasión y la ternura que revelaba hacia los que habían pecado, fuese voluntariamente o por ignorancia, debe ser una lección objetiva para todos los que procuran realizar reformas. Los siervos de Dios deben ser tan firmes como una roca en lo que se refiere a los principios correctos. Y con todo han de manifestar simpatía y tolerancia. Como Esdras, deben enseñar a los transgresores el camino de la vida al inculcarles los principios en que se funda toda buena acción. En esta época del mundo, cuando mediante múltiples instrumentos Satanás procura cegar los ojos de hombres y mujeres para que no vean lo que exige la ley de Dios, se necesitan hombres que harán temblar a muchos ante el mandamiento de nuestro Dios. Se necesitan verdaderos reformadores que conducirán a los transgresores hacia el gran legislador y les enseñarán que la ley de Yahweh es perfecta, que convierte el alma. Se necesitan hombres poderosos en las Escrituras, hombres que con cada palabra y acción exalten los estatutos de Yahweh, hombres que procuren fortalecer la fe. Hay gran necesidad de personas que enseñen e inspiren en los corazones reverencia y amor hacia las Escrituras. La iniquidad que prevalece extensamente hoy puede atribuirse en cierta medida al hecho de que no se estudian ni se obedecen las Escrituras, porque cuando la palabra de Dios es desechada, se rechaza su poder para refrenar las malas pasiones del corazón natural. En los últimos días de la historia de esta tierra, la voz que habló desde el Sinaí sigue declarando: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El hombre opuso su voluntad a la voluntad de Dios, pero no puede acallar la voz del mandamiento. El espíritu humano no puede eludir su obligación para con una potencia superior. Pueden abundar las teorías y las especulaciones. Los hombres pueden procurar oponer la ciencia a la revelación y así descartar la ley de Dios. Pero la orden se repite cada vez con más fuerza. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esdras procuró preparar su corazón para la obra que, según creía, le aguardaba.
buscaba fervientemente a Dios, a fin de ser sabio maestro en Israel, y mientras aprendía a someter su espíritu y su voluntad al dominio divino, se fueron incorporando a su vida los principios de la santificación verdadera, que en años ulteriores ejercieron una influencia moderadora, no solo en los jóvenes que procuraban sus instrucciones, sino también en todos los que estaban asociados con él. Llegó a ser Esdras un portavoz de Dios que educaba en los principios que rigen el cielo. Mientras estaba cerca de la corte del rey de Medo-Persia, como cuando se hallaba en Jerusalén, su obra principal consistió en enseñar. A medida que comunicaba a otros las verdades que aprendía, aumentaba su propia capacidad para el trabajo. Era hombre piadoso y celoso. Fue delante del mundo un testimonio del poder que tiene la verdad bíblica para ennoblecer la vida diaria. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.